Pluto TV, y durante el fin de semana se comentó un tuit de la senadora Jimena Rincón, quien se encontraba en un atochamiento en la Ruta 5 y criticó justamente esta situación, sobre todo con los peajes. Inaceptable taco en peaje del Río Claro en el Maule, 25 minutos de atasco sin que levanten las barreras. ¿Quién controla? Esa fue justamente la pregunta que se hizo la senadora Jimena Rincón, y muchos volvieron a sacar a relucir que esto podría cambiar o no con la nueva Constitución. Se generó una discusión también del trabajo parlamentario actual, pero sobre todo el tema de la nueva Constitución. Y queremos hablar de conectividad y movilidad con la nueva Carta Magna y qué es lo que dicen los expertos. Nos vamos a conectar con Felipe Ulloa, ex consultor de la CEPAL en Infraestructura y Desarrollo. ¿Cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros, porque queremos justamente, ya lo hemos hecho con otros expertos en distintos temas sobre la nueva Constitución, conversar, pero sobre todo el tema de la movilidad y lo que define este nuevo texto. A su parecer, ¿cómo se ve que se instala la movilidad y todos los aspectos relacionados con ella, las concesiones de la autopista, los derechos, también las obligaciones del Estado en la nueva Constitución? El documento de propuesta de nueva Constitución no hace énfasis tan claros frente a los temas de cómo vamos a generar las infraestructuras y a los temas de transporte y movilidad propiamente tal. Se habla ahí de que tenemos que tener una cierta movilidad, pero no hay un énfasis o un capítulo especial sobre el tema transporte, movilidad e infraestructura. Desde ese punto de vista, por ejemplo, a nivel de expertos, a mí me hubiese gustado que el documento de la propuesta constitucional dijera, por ejemplo, que es rol del Estado asegurar la movilidad de las personas para que se puedan cumplir cada individuo con sus expectativas de vida. Si uno dijera algo como eso en un texto constitucional, entonces inmediatamente entendería esto como un derecho social que el Estado lo garantiza, y por tanto el Estado buscará la fórmula de que usted se mueva en los distintos modos de transporte. Cuando hablo de modos de transporte, transporte público, transporte privado, uso de carreteras, metro, buses, etc. Y eso no está tan bien dibujado desde el punto de vista de lo que significa esta propuesta constitucional, como a mí, como técnico, me hubiese gustado observar. Claro, ahora vayamos también al texto, lo tenemos acá, justamente el artículo 52 de la nueva Constitución, que se habla de ciudad y territorio. Y en el punto 4, para las personas que también lo quieran consultar tal vez, se señala que el Estado garantiza la movilidad segura y sustentable, la conectividad y también la seguridad vial. ¿Cree que queda corto justamente ese texto? Algo que también han dicho otros expertos en otras materias. Y también le consultó, ¿cómo cree que se va a lograr lo que está prometiendo aquí la nueva Constitución? A mí me gusta el apellido de asegurar la movilidad, pero esa movilidad para algo. ¿Y cuál es ese algo? Es que cada individuo pueda cumplir con sus expectativas de vida. Fíjense que si yo como Estado le aseguro a usted un transporte público, una movilidad entre, no sé, las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, usted no puede hacer el ejercicio que quiere hacer después de su trabajo, por ejemplo. ¿Se fija? Entonces, ese tipo de situaciones son las que como sociedad nosotros tenemos que resolver. Por ejemplo, los horarios de funcionamiento del transporte público. Yo no puedo demandar al Estado si es que el Estado no asegura mi movilidad como individuo para que yo cumpla con mis expectativas de vida o con su ciclo de vida. ¿Se fija? Perfecto. Frente a eso... Y en ese caso le consulto, ¿dónde cree que estaba dirigido este texto que quedó tal cual? Hay distintos puntos, obviamente se van combinando un poco, pero no es más allá de lo que dice la nueva Constitución, que solo establece esto. Lo vamos a repetir, está la movilidad segura sustentable y también la conectividad y seguridad vial. ¿A dónde cree que apuntaba tal cual como está? ¿O dónde cree que también se podría llegar? Yo creo que el documento apunta básicamente a la seguridad vial y a la sustentabilidad ambiental. No apunta, por ejemplo, a temas tarifarios, no apunta a temas, digamos, de que sea el transporte público inclusive. Vale decir, por ejemplo, que tengamos una tarifa de transporte público que se relacione con los sueldos mínimos. Fíjese que el estallido social partió por el alza de los 30 pesos y hasta el día de hoy no hemos conversado como sociedad qué pasa
con la fórmula de cálculo de Transantiago y cómo vamos a fijar las tarifas del transporte público conversando con los sueldos mínimos. Tenemos una fórmula de cálculo con valores de mercado de ciertas variables, como por ejemplo el petróleo, el alza del dólar, el alza del euro, etcétera, pero en ninguna parte, esa tarifa conversa o se relaciona con, por ejemplo, el sueldo mínimo. Fíjese que en otros países se tiene una relación en la cual la gente no debe gastar más allá del 10% de su renta mensual para un hogar de 4 personas de sobre un 10%. Nosotros en Chile tenemos hogares que gastan mucho más del 10% en proporción, digamos, a la renta mínima sobre el transporte público. Ahora, Felipe, muchas de las cosas que están aquí establecidas en la nueva Constitución quedan a merced de una nueva ley, o la ley vigente justamente. ¿No le tiene fe a esa ley? ¿No le tiene fe a la discusión que se haga a nivel legislativo justamente porque, por ejemplo, regular las tarifas del transporte público en conversación con el sueldo mínimo que podría estar establecido en una ley? ¿Cree que eso no, por ejemplo, la nueva Constitución no establece ya una base para que eso se pueda lograr? De ninguna manera. Ya. Y fíjese que nosotros tenemos las altas, porque no tiene ese coma que yo espero, el coma para que usted pueda cumplir con sus expectativas de vida. Nosotros necesitamos ese paraguas general de la movilidad. Yo como Estado le aseguro la movilidad a usted para que usted pueda cumplir con sus expectativas de vida. Y sobre la base de eso vamos a querer, y ahí podemos hacer una ley, vamos a hacer solamente transporte que sea de electromovilidad, o transporte, etcétera, etcétera, ¿se fija? Y podemos discutir el tema tarifario. El artículo este es muy escueto y hace un énfasis sobre los temas, por ejemplo, de medio ambiente, de sustentabilidad, sí, pero no hace alcances sociales de que esto sea inclusivo y que se relacione con los distintos sectores sociales. Yo ahí creo que hay un debe en el documento que se propone, en esta materia particular. Digamos. Ahora, disculpe, sí lo escucho. No, lo que pasa es que también, justamente pasar al transporte público, que es un tema muy importante, la mayoría de la gente se mueve en transporte público, la cantidad de autos todavía no alcanza a superarlo. Por ejemplo, habla de la movilidad segura y sustentable. Si uno ve, por ejemplo, la red de transporte metropolitana aquí en Santiago, tiene buses eléctricos, tiene conexiones Wi-Fi, conexiones USB, pero si uno ve en regiones, nada de eso sucede. Además, se le entrega una gran cantidad de subsidios. Leí una columna justamente de usted del 1 al 1,5% del PIB. ¿Esta nueva Constitución podría dar una base para cambiar eso o tampoco cree que eso pueda suceder? Con lo que está puesto en ese documento no nos alcanza para que sigamos discutiendo lo otro. Por ejemplo, hay un cruce ahí de temas, se habla de la seguridad. Entonces sí, uno debe hacerse la pregunta, ¿a qué se refiere con la seguridad? Con la seguridad desde el punto de vista vial, vale decir que los autos no choquen y tengamos claridad en la señalética, o desde el punto de vista de la seguridad, digamos, de seguridad pública. Hoy día que tenemos el avance de los portonazos, el avance, digamos, de los robos dentro de la carretera, los robos de auto particularmente, y se han buscado ciertos desafíos de pensar la infraestructura para la seguridad pública, es poco probable, porque no ha pasado en ningún país del mundo, que tengamos una infraestructura, por ejemplo, que se genere bajo un criterio de seguridad pública. No le corresponde al diseñador de carretera impedir que a usted le roben el auto, por ejemplo, dentro de la carretera. No sé si me explico en eso. Entonces, hay ciertos conceptos que hay que acotarlos un poco más, y a mí particularmente en este texto de propuesta constitucional creo que ahí tenemos algo que yo esperaría que fuera general desde el punto de vista de asegurar el derecho social, pero que fuera un poquito más particular cuando ocupa conceptos como, por ejemplo, de la seguridad o de la sustentabilidad ambiental o de la sustentabilidad, si es que uno quiere verlo en términos más generales. Por ejemplo, en términos de sustentabilidad, nosotros tenemos una matriz energética que es 50% o quizá un poco menos ahora, de carbón. Y tenemos buses eléctricos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿los buses eléctricos que tenemos fueron cargados con energía limpia, cero emisión, o fueron cargados con energía que todavía está ocupando la quema de combustibles fósiles, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ciertos elementos que habría que mirar nuevamente
¿ya? Y después de eso articular ciertas leyes en un contexto más particular que nos definan esos espacios de acción desde el punto de vista del Estado para que asegure esos derechos sociales, pero también nos genere situaciones deseables desde el punto de vista social, como la inclusión, desde el punto de vista ambiental, como la emisión cero y otros elementos, digamos, que quisiéramos discutir como sociedad en el contexto del transporte y la generación de infraestructura. Ahora, el próximo 4 de septiembre se vota apruebo o rechazo, es decir, cambiar o mantener la actual Constitución. ¿Cómo influye la actual Constitución en el asegurar también la movilidad de las personas en nuestro país? ¿Lo dice o no dice nada de eso? La actual Constitución tampoco nos asegura la movilidad de las personas y sin ir más lejos, la norma que le da sustento a Transantiago no se relaciona con los sueldos mínimos para efectos de establecer la tarifa. Entonces, cuando la tarifa sube, hay ciertos sectores que no pueden pagar y aumenta la evasión en ciertos sectores de la población más vulnerable. Ya, Con esto no estoy justificando de ninguna manera que no haya que pagar la tarifa, pero los sectores más vulnerables económicamente son sensibles al alza de las tarifas de transporte y en esas líneas, digamos, de esos sectores más vulnerables se genera este aumento de la evasión. Perfecto. Ahora, con todo esto, Felipe, ¿qué nos queda entonces? Está la prueba, está el rechazo, una que no establece nada, otra que establece muy poco. ¿Cómo finalmente se puede completar esta discusión para tener también una mirada más a lo que, no solo el 4 de septiembre, sino a lo que será más allá? ¿Qué se podría hacer si se elige la actual Constitución o si se cambia la Constitución? Justamente, ¿qué se podría lograr con esta? Sí, yo me atrevería a decir que los dos textos, el texto que ya existe y el texto que se propuso, ninguno de los dos abordó el tema de la movilidad de las personas y la generación de infraestructura desde el punto de vista moderno con estándares, por ejemplo, que ha señalado, no sé, Naciones Unidas u otros organismos internacionales que están en esta materia, o el Banco Interamericano de Desarrollo, u otros elementos, otros bancos u otros organismos internacionales que han dado ciertas líneas sobre esto. Fíjese que el mismo Banco Interamericano hace un tiempo atrás en una columna en un diario de circulación nacional señaló, dijo, cuidado Chile, tengamos una relación de el transporte público con los sueldos mínimos. Y eso en Chile no lo ha discutido, no ha sido tema. El ministro de Transporte hoy día está en una situación compleja porque necesitamos de algún modo activar la tarifa que se quedó congelada desde lo que fue el estallido social. Y esa tarifa ya debe ir como del orden de los 100 o 150 pesos más. Entonces la pregunta es, ¿vamos a subsidiar esto o vamos a transferirle esa alza de costo al usuario? Y si uno le transfiere esa alza de costo, entonces estamos por lejos sobre el 10% del gasto en transporte público para las personas que tienen la renta mínima. Entonces ninguno de los dos textos, insisto, ni el que existe, ni la propuesta de texto constitucional, abordaron o han abordado de buena forma los problemas de la movilidad de las personas. A eso usted, por ejemplo, agréguele la mirada de género. Las mujeres no se mueven de la misma forma que se mueven los hombres en el uso del transporte público o en el uso del transporte privado. Y no tenemos una mención frente a eso. Ahora, en la generación de infraestructura tampoco tenemos una mención. A mí me gustaría señalar ahí que el Estado debería asegurar la generación de infraestructura buscando distintas fórmulas de financiamiento, tanto financiamiento directo estatal como financiamiento de concesiones. Y eso no está escrito en los documentos, no está presente. Quizás la Constitución actual puede hacer un énfasis sobre eso pensando en que son los grupos intermedios los que podrían generar infraestructura visto desde un poquito el concepto del Estado subsidiario, cuando habla la Constitución actual de los grupos intermedios. Claro, y la nueva también establece que el Estado es el titular. Ahí derechamente no es una mejora, es un cambio total, radical, en cuanto a quién es el dueño o titular justamente de la carretera, de la ruta, de la infraestructura. Claro, siempre el titular de la carretera, con subsidio, con Estado subsidiario o no, es el Estado, ¿ya? La diferencia está en quién construye esto, si lo voy a construir por la vía de las concesiones, claro, y le voy a cobrar al usuario, o lo voy a construir con recursos propios y frescos, por llamarle de algún modo, del Estado.
Cuando los estados no tienen recursos propios, entonces buscan que los privados las construyan. Ahora, yo prefiero esa fórmula de financiamiento por la vía, digamos, de la concesión, pero asegurando el derecho social de la movilidad como Estado. ¿Qué quiere decir Perfecto. con eso? Que paguen, por ejemplo, los que puedan pagar, ¿ya? Haciendo un uso diferenciado, por ejemplo, con aquellos que tienen rentas menores. Y es muy obvio que las personas que tienen rentas menores van a ir derechamente al transporte público de buena calidad, sin exclusión, cero emisión, etcétera, y las personas que tienen mayores recursos van a cambiarse de modo quizás a los modos privados como autos u otros. Perfecto. A ver, aquí me voy a poner un escenario hipotético. Llegase, las encuestas dicen que no, así que probablemente no suceda, pero llegase a ganar la nueva Constitución, ¿usted sugeriría con urgencia modificar estos aspectos para mejorar en cuanto a movilidad la nueva Constitución? Si llegase a ganar este texto constitucional, a mí me gustaría que se diera una discusión muy grande en la cual definamos rápidamente que vamos a asegurar la movilidad de las personas para que cada uno cumpla con sus ciclos de vida, ¿ya? Y por tanto vamos a dotar de transporte público sin aceptar exclusión por precio. Vale decir que el pasaje, el valor de ese transporte público, no excluya a aquellos que ganan menos recursos. Perfecto. Eso en el caso del transporte público. Perfecto, justamente. Y estoy muy de acuerdo. Tenemos que tener una visión en cuanto a lo social para el transporte público, algo que ni siquiera las políticas públicas lo han tenido en el último tiempo. Felipe Ulloa, ex consultor de la CEPAL en cuanto a infraestructura y también desarrollo. Gracias por esta conversación con Chilevisión Noticias. No, encantado de participar con usted y qué bueno que el canal está trabajando los temas de lo que significa, digamos, este desafío que tenemos en Chile de poder pensar el país que queremos bajo esta gran elección, ¿no?, histórica. Exactamente, es un momento histórico para todos. Muchas gracias, Felipe, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Cuídese.